para decir. Sí, del tema del transporte público. Uno es el tema de los colectivos, que están viendo cómo lo acomodan, si sigue el subsidio, si se aumenta el boleto. La oposición dice con el aumento ahora no, porque no ha mejorado el servicio, debe ser a la inversa. Pero el otro tema que está complicado también es el de la terminal de ómnibus, que se está lamentablemente degradando por falta de un mantenimiento apropiado. Tampoco tanto. Bueno, pero si no se resuelve, se va a degradar todavía más. El tema es este. Se hace una licitación, la única compañía en condiciones de cumplir con los requisitos del pliego es Teva, objetada por su participación en otros negocios con el Estado a nivel nacional. Cuando parecía que acá se iba a adjudicar, finalmente la oposición logró que el intendente declarara desierta la licitación. Ahora, la disyuntiva de hierro es, si Teva no y ninguna otra está en condiciones de hacerse cargo, ¿cómo hacemos? Bueno, que lo pague el Estado. Son 3,5 millones de pesos al año que cuesta mantenerla. Con lo cual, digamos, o aumentan las tasas para financiar eso. El Estado? No, dicen que no es un gran negocio. Por eso justamente no hay demasiadas compañías interesadas en ocuparse del 3 tema. 3 millones, ¿no? Es el 50% del alumbrado público que paga Bahía por año. Muchísimo dinero. Es muchísima plata. Es muchísimo dinero. Ahora, si para financiar desde el Estado el mantenimiento de la terminal no podemos aumentar las tasas, entonces hay que dejar de hacer algo. Digamos, algo para lo que hay presupuesto deberá ser transferida la partida. Es un costo de oportunidad. Hago algo, dejo de hacer algo, la opción. Digamos, pagar, no aumentar y no dejar de hacer nada es imposible. Imposible. ¿No? Y desde la oposición tampoco hay demasiada respuesta a la hora de presentar alguna idea original que permita destrabar el asunto, ¿no? Yo quiero decir algo también muy cortito con respecto al transporte de pasajeros. Se me ocurrió ahora, no lo tenía preparado ni pensado. ¿Cuántas veces hablamos del tema del boleto acá? En los últimos, hace 15 años que estamos, 16. Siempre es un tema. Siempre, alguna vez haciendo cálculos matemáticos con el índice pasajero kilómetro, que el denominador, que el numerador, que paradójicamente en el sistema anterior, si se cortaban más boletos, daba más alto el índice, entonces tenía que subir el boleto, un contrasentido económico, menos demanda, más caro el precio. Nunca fue un servicio de excelencia. Nunca fue un servicio de excelencia. A mí lo que me llama la atención es cómo cambian. ¿Cómo cambian? ¿Cómo varían? Hace un mes los que estaban a favor del subsidio ahora no quieren el subsidio. O dicen que no, que hay que terminar con el subsidio. Y hace un mes los que estaban en contra del subsidio ahora cambiaron y están a favor del subsidio. Me parece que hay que ponerse de acuerdo. Muchos de los que están en la oposición hoy fueron oficialismo en su momento y muchísimas veces tuvieron que aumentar el boleto en el Consejo Deliberante a pesar de que el servicio no era bueno. Tan malo era que tuvieron que cambiarlo porque se destruyó todo el sistema. Es decir, sería bueno que de una vez por todas se pongan de acuerdo, porque me parece que es fundamental, ¿sabés para qué? También mejorar el sistema de los ómnibus, de los colectivos, por el tema del tránsito. La gente no se mueve en colectivos porque es malo el servicio y no se puede estacionar más en Bahía Blanca. Si no utilizamos más el colectivo como medio de transporte, hay gente que para hacer 14 cuadras va en auto y tiene que dar vuelta y deja finalmente el auto a 10 cuadras del trabajo. Y la otra, hay 15.000 motos dando vueltas y se matan todos los días, ¿no? Bueno, en Bahía Blanca creo que en Bahía Blanca, ¿sabes cuántos ¿no? autos hay? 150.000. ¿Más cuántas motos? Más de 15.000. Bueno, es un colapso el centro, es decir, es imposible, si no mejora el servicio urbano de transporte público de pasajeros, es imposible mejorar el tránsito. Por más que Borelli, en una cosa también media tirada de los pelos, diga, lanzamos el Plan Bahía Conduce 2, ampliando el servicio de estacionamiento medido y pago. De esa forma tampoco se mejora. Ahora, no entiendo por qué un día dicen una cosa y al mes o a los 45 días dicen otra. Los dos, los oficialistas y los opositores, que alguna vez, cuando fueron opositores, tuvieron los mismos argumentos que hoy tienen los oficialistas para aumentar el boleto. Y viceversa. Y viceversa, sí. Dame 2 minutos. Dale nomás. 2 minutitos. Ayer fue el Día del Periodista y fue esta una celebración muy particular porque también cumplimos el bicentenario de la Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno, que justamente evocándola se celebra este día. Y es el primer día del periodista con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aunque sin funcionamiento pleno, neutralizada por un artilugio judicial, es cuestión de días nada más como para que finalmente se ponga efectivamente en vigor y cambie la situación no ya para los periodistas, para los ciudadanos, para que la multiplicidad de voces facilite la comprensión de la realidad, que hoy está sesgada por intereses que no siempre tienen que ver con la búsqueda de la verdad.
pero son tiempos distintos. La gente está con otra actitud, me parece, y con otro tipo de conciencia. Hoy, por ejemplo, se sabe que si el origen espurio de papel prensa fue lo que ayudó a consolidar lo que a la postre resultó el monopolio mediático más potente de la Argentina, pues si ese origen fue como decíamos, es bueno saberlo, es importante saberlo para evaluar los contenidos. Si por otro lado... La gente lo sabe. ¿Eh? La gente lo sabe. Lo va sabiendo. Hoy lo va sabiendo. Lo va sabiendo. Si por otro lado, la ya de por sí adopción irregular de los hijos de la dueña de Clarín, encima termina resultando que se trató de hijos de desaparecidos, hay que saberlo. También por ellos. Ojalá no lo sean y solo haya sido una adopción irregular. Pero todas estas cosas eran impensadas tiempo atrás. Y está bueno que haya una diversidad de voces, y está bueno que seamos comprensivos y tolerantes en cuanto a entender que todo debe escucharse. Y cuando decimos todo es absolutamente todo. De repente aparecen reproches cuando, por ejemplo, uno alude a lo bueno que ha sido la asignación universal por hijo, o el aumento jubilatorio por ley 2 veces al año, o la propia ley de medios audiovisuales a la que aludíamos. Hay algunos sectores que desde la intolerancia enseguida cuelgan el San Benito de oficialismo como si valorar un acto de gobierno, de un gobierno por otro lado legítimo y democrático, constituyera poco menos que un pecado capital. Y se pone el grito en el cielo estos días, se ha escuchado, por ejemplo, cuando desde un programa al que se lo menosprecia por escasa audiencia, según parece que es el programa Duro de Domar, una panelista que presuntamente opinaba en forma crítica sobre el gobierno ha sido desplazada de ese lugar como una especie de acto de censura. Desde el otro lado ponían todos el grito en el cielo. Ahora uno también pregunta y quisiera saber, por ejemplo, por tomar un programa emblemático de lo que es el periodismo presuntamente independiente de la Argentina, el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú. El periodismo debe ser independiente. ¿Cuál es el panelista oficialista que tiene Magdalena? A ver, ¿cuáles son los panelistas que hablan a favor del gobierno en los otros programas que se quejan porque en los que eligieron una postura favorable al oficialismo no son capaces de conservar a alguien que sea cuestionador o crítico? Desde el otro lado, Alfredo Leuco, ¿cuál es el panelista crítico del gobierno? No es. ¿Dónde está? En TN, ¿dónde está el panelista favorable, digo, al gobierno? No está. No lo hay. Entonces, se confunde lo que es el pluralismo verdadero, que no es que en el mismo sitio se diga todo, sino que haya una diversidad de voces capaz de facilitarle al ciudadano, como acá. Este programa, otro distinto y otro que puede pensar de otra manera. Que el ciudadano tenga en la diversidad de voces la posibilidad de interpretar la realidad de la mejor manera posible y de la manera más justa, ¿no? Pero son tiempos de cambio y que me parecen interesantes.